entender la sexualidad y acercarnos un poco a los elementos que la componen, vamos a hablar de qué es ser un sujeto sexuado. Pero antes de que nosotros conversemos sobre el tema, me parecería supremamente importante que ustedes vayan al siguiente texto. Este texto se llama De la relación social de sexo al sujeto sexuado. Es de una autora que se llama Danielle Kerr-Goat. Ella es una socióloga, es académica, es feminista, es una mujer que de una u otra forma ha centrado todo su proceso de investigación en el tema de género y en las relaciones sociales del sexo y el trabajo. En este texto ustedes van a darse cuenta cómo la autora desarrolla el concepto de las relaciones sociales del sexo y define lo que se pone en juego en dichas relaciones. En este artículo, digamos que de una u otra forma se concluye con un análisis de la vinculación entre el concepto de relaciones sociales de sexo y la problemática del sujeto sexual. Es importante que ustedes hagan una lectura detenida del texto porque van a tener que responder a 3 preguntas específicas. Estas preguntas son: ¿en qué momentos empezamos a ser sujetos sexuados? ¿Crees tú que el ser un sujeto sexuado me ubica en lugares de discriminación? ¿Y a qué crees tú que se refiere la autora cuando afirma los grupos sexuados no son grupos de destinos biológicos? Después de responder estas preguntas, vas a trabajar sobre el siguiente cuadro. En ese cuadro, digamos que lo que queremos mirar es qué tan sexuados somos, qué tan sexuados estamos. En este cuadro vas a encontrar 3 columnas. En la primera columna vas a encontrar las características del hombre, vas a encontrar aquí la mujer y en todo el centro vas a encontrar ciertas características. La idea es que tú me digas a mí ¿qué característica corresponde o al hombre o a la mujer? Eso nos va a permitir de una u otra manera poder darnos cuenta qué tan sexuados somos y qué tan sexuados estamos. Después de haber realizado el ejercicio, de una u otra manera ya empezaste a darte cuenta qué tan sexuados somos, ¿sí? Recordemos que cuando decimos qué significa ser un sujeto sexuado, reconocemos que existen determinantes bioculturales, desde los cuales se reconfiguran no solo las lecturas del cuerpo, sino lo que se espera de cada uno de esos cuerpos, los cuales están sujetos a las condiciones culturales del contexto y de una u otra forma determinan asuntos relacionados con el lugar de mundo que ocupa. Entonces aquí volvemos de una u otra manera a todo lo que estábamos conversando anteriormente en sexualidad. ¿Listo? O sea, nosotros cuando hablábamos del género, cuando hablábamos de la expresión de género, de una u otra forma estábamos hablando de cómo el género nos empieza a ubicar en un lugar de mundo. Pero volvemos al tema, por ejemplo, del sexo, que tiene que ver con una condición netamente biológica. En ese orden de ideas, cuando tú vas sobre las preguntas iniciales que te realicé, de una u otra manera vas a poder empezar a responder en qué momentos, cómo nosotros nos configuramos en diferentes lugares del mundo de acuerdo a qué tan sexuados estamos. Ahora bien, la idea de las preguntas es que de una u otra forma conversemos de ellas y la lectura te ha dado algunos horizontes y encontraremos la forma de entender cómo al ser unos sujetos sexuados y al ser es una condición biocultural nos permite de una otra manera de empezar a entender ese ser un sujeto sexual. Entonces, cuando decimos en qué momentos empezamos a ser momentos sexuados, retomemos obviamente la definición de la OMS, que la OMS nos decía que la sexualidad está dentro del todo el trayecto vital. Si entendemos eso, entonces somos sujetos sexuados ¿desde cuándo? Desde que nacemos. ¿Sí? Se supone que cuando nosotros decimos que soy un sujeto sexuado y que eso es un elemento biocultural, pues cuando yo nazco tengo unas características sexuales, ¿cierto? Unas características sexuales que están determinadas por asuntos biológicos como por ejemplo el sexo. El sexo en términos biológicos lo que nos dice son que nosotros tenemos un sexo anatómico, un sexo cromosómico, un sexo hormonal y esos tipos de sexo nos dicen cómo la parte biológica de una u otra manera determina la forma en que nosotros nos ubicamos en el mundo.
Entonces, la otra pregunta que yo te hacía es, ¿crees tú que al ser un sujeto sexuado, eso te ubica en lugares de discriminación? Si lo leemos de una u otra manera, la respuesta debería ser sí, porque ser un niño o ser una niña no es lo mismo en ningún lugar del mundo, en ninguno, ¿sí? Inclusive todavía en lugares como el África, nacer niña y ser una niña es prácticamente una maldición. Digamos que en este contexto social no, pero de una u otra manera ser niño te ubica, te ayuda, te motiva a hacer cosas distintas a las que hacen las niñas, ¿sí? A las estructuras culturales podríamos decir que han avanzado y que han cambiado mucho, pero todavía nos falta para poder darnos cuenta que al ser un sujeto sexuado eso no me debería ubicar en lugares de discriminación, sino en lugares de reconocimiento, pero de una manera muchísimo más rica si yo entiendo que soy un sujeto sexuado, pero que me puedo ubicar dentro de toda la variable del género, dentro de toda la variabilidad que tiene la orientación sexual. Eso me permitiría de una u otra manera no estar en lugares de discriminación. Pero digamos que socialmente sabemos cuáles son los lugares que ocupan los hombres y cuáles son los lugares que ocupan las mujeres, y eso está determinado, eso está dicho, pero no está bien, porque vuelvo y les digo, el ser un sujeto sexuado no debería determinar de ninguna manera lugares de discriminación, ¿sí? Eso, digamos que tiene que empezar a generar rupturas en la forma en que nosotros nos vemos, en la forma en que nosotros nos leemos. Cómo yo como mujer me comporto, pero ¿qué hace que ese comportamiento sea femenino? Realmente, ¿qué tan femenino es que yo me siente con las piernas abiertas? Eso no es femenino, pero ¿eso acaso me quita algún elemento de ser mujer? Pues obviamente no, ¿sí? Pero no falta el que señala y dice, no se siente así porque así se sientan los hombres, a las mujeres no se sientan así, o no haga esto porque esto no lo hacen las mujeres. Eso también nos tiene que poner, el ser un sujeto sexuado nos tiene que poner a pensar en una cosa, y es lo difícil que es ser hombre en un mundo de discriminación. A veces pensamos que los hombres tienen lugares privilegiados, y es importante mencionar que no necesariamente es así. Nosotros vivimos en un mundo en el cual al hombre no se le permite demostrarse en términos de debilidades afectivas, ¿sí? Un hombre que llora se pone en duda no solamente su sexualidad, sino qué tan varón es. Es que el niño no llora. No llore, que eso es para viejas, eso es para mujeres. Al igual que nosotras, deberían tener la posibilidad, la oportunidad de expresarse emocionalmente. Recordemos que además expresar emociones es una necesidad, y es una necesidad básica, y los hombres de una u otra manera han estado por fuera de esos elementos. Ser hombre en una cultura que se caracteriza por ser machista, y un hombre que toma la decisión de quedarse en su hogar, de quedarse con sus hijos, mientras que su esposa trabaja. Eso no está bien, está muy mal visto por la sociedad, ¿cierto? Está bien visto que la mujer se quede en casa, ¿sí? Entonces, el ser un sujeto sexuado me está ubicando en lugares de discriminación, tanto en lo femenino como en lo masculino. Y vuelvo y les repito, se supondría que nosotros nos deberíamos estar moviendo en toda la gama del género, y podría estar moviéndome entre esos dos mundos sin que eso me tuviera a mí que generar procesos de señalamiento. Lo otro es cuando la autora dice, los grupos sexuados no son productos de destinos biológicos. Cuando uno contextualiza un poco la autora, que fue lo primero que yo hice, es decirles quién es ella, entonces ustedes se dan cuenta que ella es una mujer que es feminista y que ha tenido una lectura muy fuerte en términos del género. Entonces, por eso es que ella dice que esos grupos sexuados no son productos de destinos biológicos, sino que son productos de construcciones sociales, ¿sí? Y esas construcciones sociales son los que nos han dicho cuáles son esos lugares también de discriminación que cada uno puede ocupar, y es usted como mujer, no por ser mujer biológicamente, sino por ser mujer en una construcción social, puede hacer esto o puede hacer aquello. Entonces, de una u otra forma, lo que la autora en su lectura también de género nos está tratando de demostrar es que ser un sujeto sexuado
O sea, cuando tú naces con un sexo biológico, eso de una u otra manera ya te está determinando, pero no es una determinación biológica, ojo con eso, o sea, a mí no me determina biológicamente por ser mujer, por tener una vagina, eso no me ubica en un lugar de mundo, eso no lo hace, lo que hace eso es la cultura. ¿Sí? Lo que hace eso es la sociedad. Entonces no es que la destinación biológica de la mujer sea esa, ¿sí? O la destinación del hombre biológicamente sea esa. Son construcciones sociales que de una u otra forma lo que han hecho durante la historia es darnos los lugares que cada uno de nosotros o cada una de nosotras y dentro de esas otras edades podemos ocupar. Cuando finalmente hablar de que somos sujetos sexuados, cuando ustedes miran, por ejemplo, el cuadro que yo les pongo, en el cuadro ustedes ya empiezan a abrirse y a ponerse como en discusión. Entonces, por ejemplo, en el cuadro voy a retomar 4 elementos para darles algunos ejemplos. En el cuadro ustedes encuentran, por ejemplo, una característica, el pene. Y normalmente cuando nosotros hablamos de un pene, ubicamos ¿a quién? A un hombre. Y si yo les dijera a ustedes que hay mujeres con pene, ¿sí? Si yo les dijera a ustedes que hay mujeres transgénero que se sienten mujeres, viven como mujeres, viven en un mundo femenino, pero tienen pene. Y se sienten mujeres. Pero cuando uno piensa en un pene, inmediatamente piensa en un hombre, pero no piensa que hay mujeres que tienen pene. ¿Sí? Y sumado a ello, no nos cabe en la cabeza pensar que hay hombres que tienen vagina. El primer desafío es romper el paradigma biológico, ¿sí? Porque normalmente esas dos condiciones biológicas nos delimitan. Y entonces ahí uno queda como con una pregunta en términos de las características sexuales. ¿Qué pasa cuando nace un niño, biológicamente un niño, pero tiene una vagina? ¿No puede ser niño? ¿O no puede ser niña? No lo ubicamos o no la ubicamos en un lugar del mundo porque tiene órganos sexuales ambiguos. No, lo que pasa es que nosotros como cultura lo que hacemos es, lo tenemos que normalizar. Entonces, si tiene unos órganos sexuales ambiguos, normalmente se someten a cirugías, lo cual no debería ser. Porque cuando sometemos a cirugías lo que estamos haciendo es de una u otra forma imponiendo un sexo que nosotros creemos que puede ser, olvidando que existen características sexuales secundarias que aparecen cuando en la adolescencia. Entonces ustedes se pueden alcanzar a imaginar en ese proceso de normalización que nosotros tenemos socialmente aceptado, si decidimos el sexo de una niña y decimos es una niña, pero cuando llega a la pubertad le empieza a salir manzana de Adán, le empiezan a salir vellos, le empieza a engrosar la voz, se le empieza a ensanchar la espalda. Entonces, ¿cómo le explicamos que es que hicimos una decisión en términos biológicos por ellos? ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando de la sexualidad, tenemos que empezar a abrir el panorama. No todos los hombres tienen pene y no todas las mujeres tienen vagina. ¿Quién es más sexual? ¿Los hombres o las mujeres? Culturalmente, normalmente se ha dicho que son muchísimo más sexuales los hombres que las mujeres. Y digamos que eso se puede poner en duda. Porque es que no se trata de que sean más sexuales o no, sino qué tanta apertura social tienen ellos para experimentar su sexualidad. ¿Sí? Eso nos ubica en lugares de ¿qué? En lugares de discriminación. Entonces, cuando hablamos de que somos sujetos sexuados, a eso me refiero de una u otra manera, es que cómo la cultura determina qué comportamientos son los que se pueden aceptar o no en un chico o en una chica. Entonces, nosotros vemos una chica de 15 años que empieza una vida sexual activa y la mayor preocupación que se nos viene a la cabeza es, pues, obviamente, que no vaya a quedar embarazada. Pero esa no debería ser la preocupación obvia, ¿cierto? La preocupación debería ser es una chica que está empezando su vida sexual activa, cómo se está cuidando, cómo se está protegiendo, no para un embarazo, sino para una enfermedad de transmisión sexual. Pero no, socialmente nosotros estamos haciendo una lectura no muy adecuada del tema de empezar una vida sexual. Y siempre, les digo, consideramos que son más sexuales los hombres que las mujeres.
Eso es un paradigma que se va a ir cayendo y es un paradigma que se está cayendo hoy día porque resulta que las mujeres han empezado a reclamar lugares sexuales que anteriormente no tenían. ¿Y a reclamar qué? El derecho al placer. Porque anteriormente la mujer era considerada desde los elementos de la reproducción como la máquina para reproducir, pero no el placer. Para ella no existía el placer. Y hoy día la configuración de lo femenino está generando que las mujeres reclamen el derecho al placer. ¿Eso qué significa? Que a los hombres se les exige en la cama y se les exige en términos de generar placer. Y un desafío para las mujeres, porque de una u otra forma, cuando uno reclama un lugar de placer o un lugar erótico, en una cultura como la nuestra, eso aún genera un rechazo importante. Entonces, ese cuadro lo que les permite a ustedes es darse cuenta qué tan sexuados estamos. O sea, si estamos dándonos cuenta que el ser un sujeto sexuado está determinado de manera significativa por asuntos que son bioculturales, ¿sí? A pesar de que la autora obviamente nos dice no es un asunto biológico, pero ese asunto biológico es lo que me ubica en ser un sujeto sexuado de una manera o de otra manera. Entonces no podemos olvidar que es ese elemento biológico, esa arista biológica la que de una u otra forma te está ubicando en ese lugar de mundo.